Hay una entrega-recepción formal, usted... Todo recurso público en las finanzas públicas está etiquetado. Las finanzas públicas tienen un presupuesto de egresos autorizado por el ayuntamiento. Todos estos tienen un plan económico para aplicarse los recursos. Cuando se asignan, propiamente están etiquetados. Si alguno de estos recursos es desviado, es fácil de detectarlo con una revisión numérica y los números no van a fallar, son infalibles. Se hace una revisión del recurso que se le dio etiquetado y el destino que se le dio a ese recurso. Primer premisa. Lo segundo sería ver que una vez que se revisan las cuentas y ese anterior presupuesto de egresos que fue en la administración anterior, se puede detectar que ahí hubo una mala aplicación, un indebido destino o un ejercicio indebido de esos recursos públicos. Luego, posteriormente, el tercer punto es, una vez que haya la acreditación numérica, contable, fiscal, administrativa, de que realmente hubo recursos desviados o mal aplicados o indebidamente aplicados o no reportados, porque inclusive hay recursos de riesgo y que entonces si no hubo una productividad de ese dinero, entonces tiene que acreditar que ese recurso fue obviamente errado o que fue un riesgo que no se puede ya recuperar ese dinero o restituir, pero sí demostrar que hubo el riesgo. Y finalmente, si con objetividad hay un dictamen contable, fiscal, administrativo y jurídico, en donde haya responsabilidad del manejo de recursos públicos no reportados, que no fueron auditados, entonces sí nace una responsabilidad administrativa. En aquella época se retrotrae a aquella época. Y entonces aquí, en esta, se tiene que pedir su separación, su desafuero, para que haya enfrente una situación de carácter o bien penal, de responsabilidad penal. La responsabilidad política precisamente va a que le quiten el poder que se protege como fuero, y la responsabilidad civil de restituir en su momento a las arcas públicas ese recurso público. Puede haber un perdón, porque no es perdonable, no admite perdón la disposición indebida de los recursos públicos, no admite. El perdón solamente se da en materia penal y solamente en aquellos delitos que son de querella, de queja, no de persecución oficiosa. Los de persecución oficiosa no admiten perdón. Así es que, ¿cuál perdón? El manejo de recursos públicos indebidos no es de perdón, es de restitución, de responsabilidad administrativa, si es un ente administrativo, de responsabilidad política, si es un ente que integra el cuerpo colegiado de decisión política, como es un regidor, un síndico, incluyendo al presidente municipal. Si haya un peritaje, un informe numérico, contable, administrativo, de que esos recursos no tuvieron una justificación en su destino o en su aplicación de manera objetiva, entonces hay una presunción de responsabilidad y tiene que separársele del cargo para que ella asuma el procedimiento primeramente de desafuero y pueda entonces estar posibilitada a enfrentar un procedimiento penal si hubo un ejercicio indebido de esos servicios, de ese servicio público en administración, porque ella no tenía un puesto político, era un puesto de administración, estaba dentro de la administración pública. Entonces ahí sí es factible una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil para restituir el fondo económico que se haya destinado a otra finalidad, no de la etiquetada y de las autorizadas reglamentariamente por el área en donde ella estaba asignada. Eso es de lógica. Porque tiene que haber voluntad política de transparentar las cosas. Entonces debe de haber transparencia. No puede haber un control de la información de nadie, de ningún ente, y menos tratándose de recursos públicos. La información debe transparentarse.